Bien, hasta ahora les contamos que una escalada terrorista sacudió el suroccidente colombiano en las últimas horas. Disidencias de las FARC atacaron con drones a la fuerza pública desplegada en zona rural de los departamentos del Valle y Cauca. También se anunció una intervención para evitar extorsiones a líderes comunales para construir vías. Estefanía Toledo. Las tropas del ejército en el suroccidente del país están desplegadas en la zona rural de los municipios de Buenaventura en el Valle del Cauca y Santander de Quilichao y Jambaló en el departamento del Cauca. Esto luego de una escalada terrorista que se registró en las últimas horas en estas zonas donde la fuerza pública fue atacada con artefactos explosivos lanzados desde drones. Durante varias horas las comunidades estuvieron refugiadas en sus viviendas esperando el retorno de la tranquilidad. El coronel Carlos Andrés Castellanos, comandante encargado de la Brigada de Infantería de Marina número 2. Y el lanzamiento de aproximadamente 8 granadas en forma indiscriminada, exponiendo a la población civil que habita en el corregimiento del Bajo Calima para atentar contra las tropas desplegadas de la Brigada de Infantería de Marina número 2. Por otra parte, la gobernación del Valle del Cauca anunció una intervención en la zona rural de los municipios de Sevilla y Jamundí, donde las disidencias de las FARC están cobrando a las comunidades una extorsión para construir vías terciarias. Las vías serían utilizadas para el transporte de drogas, según el secretario de Seguridad del departamento. 12 del día, 2 minutos, y mucha atención que un vendaval afectó al menos 3 departamentos de la región Caribe. Solo en Sucre se estiman que más de 600 casas afectadas por el desplome de paredes, también la voladura de techos y también por inundaciones. Incluso una mujer resultó herida cuando su casa literalmente se le vino encima. Ingel de la Rosa. Casas desplomadas, tejas partidas por doquier, árboles caídos en las calles y barrios enteros inundados. Es el panorama con el que se despertaron amplias zonas del Caribe, donde intensas ráfagas de viento y una fuerte tormenta eléctrica estuvo azotando a la región desde la 1 de la madrugada. Fue un aguacero que bañó Atlántico, Cesar, Bolívar, Magdalena y Sucre. Sin embargo, las afectaciones más fuertes se reportan en este último departamento, donde los organismos de socorro estiman daños en más de 600 viviendas y apenas está comenzando el censo. Paola Tous es directora de la Oficina de Gestión del Riesgo de Sucre. Tenemos casas destechadas, tenemos árboles en el suelo, casas totalmente colapsadas, familias inundadas, hay personas afectadas, una señora que le cayó la casa encima, se cortó la cara, también hay muchas personas que solo de verlo a uno se ponen a llorar y fue algo como muy traumático. En Magdalena las autoridades también adelantan labores de remoción de escombros luego de que el techo del Estadio Municipal de Algarrobo se vino abajo. Un juez avaló el principio de oportunidad de Pedro Rodríguez, ex asesor jurídico de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Se comprometió a testificar sobre presuntas irregularidades en contratos para la reconstrucción de Mocoa, que involucra a Olmedo López, a Letia Arango y otras 12 personas. Kalila Peña. En la matriz de colaboración recientemente avalada por una juez, Rodríguez se comprometió a testificar sobre presuntas irregularidades en el contrato para la reconstrucción de Mocoa, proyecto para los damnificados de la avalancha de 2017. Según sus declaraciones, allí se habrían direccionado convenios para beneficiar a contratistas cercanos a Olmedo López y a Letia Arango, ex subdirectora de reducción de riesgo en la Unidad para la Gestión del Riesgo y antigua funcionaria de la Alcaldía de Medellín durante el gobierno de Daniel Quintero. Se compromete a servir como testigo de cargo contra los demás procesados bajo inmunidad total o parcial. En este evento, los eventos de la aplicación del principio de oportunidad quedarán en suspenso respecto al procesado testigo hasta cuando cumpla con el compromiso de declarar. Pero el alcance de su colaboración va más allá. En total son 12 personas vinculadas en diferentes casos. Entre estas, Rodríguez también involucró al precandidato presidencial y exgobernador de Nariño, Camilo Romero, a quien señala de haberlo recomendado en la unidad, enviando su hoja de vida a Olmedo López, luego de ser su jefe jurídico en la gobernación. En su testimonio vinculó al exgobernador con presuntas irregularidades en la adjudicación de un contrato de licores y con aportes de campaña recibidos de empresarios a cambio de favorecerlos en la gobernación de Nariño. 12 del día, 5 minutos. 25 militares del ejército aceptaron ante la JEP su responsabilidad en falsos positivos ocurridos en la costa Caribe entre 2002 y 2008. Reconocieron asesinatos, desapariciones presentados como bajas en combate y expresaron arrepentimiento y se comprometieron a reparar a las víctimas. Cristian Correa.
Los responsables aceptaron por escrito su participación en esta práctica ilegal, expresaron arrepentimiento y se comprometieron a contribuir a la reparación de las víctimas. Según la JEP, de 796 muertes reportadas en esa región durante ese periodo de tiempo, 604 fueron ejecuciones ilegítimas cometidas por 19 unidades militares de 3 brigadas del ejército. La presión por mostrar resultados, los incentivos y la falta de controles permitieron que estas prácticas se consolidaran como parte de una estrategia criminal, según lo que expresa esta justicia transicional. En los próximos meses se llevará a cabo la audiencia de reconocimiento de verdad, en la que los comparecientes deberán reconocer públicamente los hechos y sus consecuencias. Este paso es clave para que las víctimas conozcan la verdad y avancen hacia la reparación. 3 altos mandos no reconocieron su responsabilidad: el brigadier general retirado Fabricio Cabrera Ortiz, el mayor general retirado Raúl Antonio Rodríguez Arévalo y el teniente coronel retirado William Hernán Peña Forero. Sus casos pasarán a la unidad de investigación y acusación, que definirá si los lleva a juicio, donde podrían enfrentar penas hasta de 20 años de cárcel. Desde el Centro Democrático le están pidiendo a la Corte Penal Internacional investigar al antiguo secretariado de las FARC por secuestro, lo anterior tras la condena de la JEP a sanciones de 8 años contra los exjefes de las FARC. Mateo Piñeros. Después de que la JEP sentenciara a los últimos ex jefes de las FARC a 8 años de sanciones restaurativas por los casos de secuestro que se dieron durante el conflicto, desde el Centro Democrático radicaron una solicitud ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional para que sea esa corte la que investigue a los exmiembros de las FARC. El representante de la Cámara, Óscar Villamizar, asegura que esta sanción es una burla contra las víctimas y por eso le pide a la CPI que reactive el examen preliminar contra Colombia, pues considera que la JEP no brinda las garantías para las víctimas y para administrar justicia correctamente, por lo que debe ser la Jurisdicción Penal Internacional la que se encargue de hacerlo. Recordemos que esta sentencia de la JEP contra los ex jefes de las FARC fue apelada por varias víctimas que no están de acuerdo con los proyectos de sanción impuestos contra el último secretariado de la guerrilla. Y al tiempo que el gobierno nacional sigue defendiendo su reforma tributaria, el superintendente financiero César Ferrari dice que es buena idea subir el impuesto de renta a los bancos hasta un 50% y que incluso sería sensato, dice el superintendente, que algunas motos o conductores empiecen a pagar más por el SOAT. Marcela Peña. Si es que aprobado el presupuesto en primer debate, todos los ojos se dirigen a la reforma tributaria y mientras Fasecol advierte que subir el impuesto de renta a 50% para bancos, aseguradoras y entidades financieras puede causar una desbandada de inversionistas saliendo del país, al superintendente financiero César Ferrari le parece una buena idea. Y es natural que las personas que tienen más ingresos, que dan más utilidades, las empresas con más utilidades contribuyan más. Yo no digo que esto sea permanente. Dice Ferrari que espera que esta medida sea temporal y que la tributación en Colombia se mueva hacia las personas. Hablando de personas, Ferrari dice que en medio de la crisis fiscal vale la pena revisar el famoso descuento al SOAT que estableció la administración de Gustavo Petro. Lo sensato sería en todo caso propiciar un aumento del SOAT para algunas, y no digo la totalidad, sino una parte para que contribuyan también a las necesidades del país. Y es que la promesa del SOAT a mitad de precio era que se iba a acabar la evasión. 2 años después de la medida, el 58% de las motos circula por las calles sin seguro obligatorio. La Fiscalía reveló nuevos detalles del caso del presunto desfalco que involucra al exalcalde de Apartado en Antioquia. Héctor Rangel tendrá brazalete de vigilancia y el extesorero que lloró en audiencias fue enviado a la cárcel. Danilo Arias. Con el paso de las horas se siguen conociendo más detalles del caso que involucra al exalcalde de Apartado Héctor Rangel Palacios junto a 7 personas más por su presunta responsabilidad en un esquema de corrupción que habría desviado más de 2.280 millones de pesos de las cuentas oficiales del municipio hacia productos financieros de particulares. Aunque el político antioqueño quedó en libertad en las últimas horas, la Fiscalía informó que seguirá bajo vigilancia con brazalete electrónico, prohibición de ingreso a la alcaldía y restricción para salir del país. Según la investigación de las autoridades, entre mayo y diciembre de 2024 se realizaron 37 transferencias irregulares sin documentación ni soportes. Esto dijo la fiscal del caso. La Fiscalía, producto de labores investigativas e información legalmente obtenida, pudo comprobar una desviación de recursos que se dieron mediante 37 transferencias bancarias. En el curso del proceso se conoció que los exfuncionarios recibieron alertas sobre las inconsistencias, pero las habrían omitido, permitiendo la aprobación de estos movimientos.
12 del día, 10 minutos, y vamos ahora al departamento del Huila. Hablamos ahora de la alerta en la ciudad de Neiva por el aumento de los casos de dengue. La capital del Huila supera los 1.400 contagios y ya son 3 las personas que han muerto por esta enfermedad. Silvia Lorena Artunduaga. Las autoridades de salud de Neiva confirmaron que en lo corrido del 2025 se han reportado más de 1.400 casos de dengue. Además, ya se han registrado 3 muertes asociadas a la enfermedad, una situación que mantiene al municipio en alerta alta por transmisión. Ante este panorama se han priorizado 4 comunas donde se concentra el mayor número de casos. Catherine Bonilla, directora de Salud Pública Municipal. Frente a la situación epidemiológica de dengue, Neiva cuenta con 1.405 casos. De estos, dengues con signos de alarma 347, dengues graves 47 y tenemos 3 casos confirmados de muertes por dengue. El municipio de Neiva aún se encuentra en alerta muy alta de transmisión. Estas cifras mantienen en alerta a las autoridades que buscan que la comunidad atienda las recomendaciones para reducir las posibilidades de contagio. En un contenedor con doble pared, la policía halló más de 1 tonelada de marihuana que era transportada en un camión en la vía a La Línea. En el hecho, 2 personas fueron capturadas. Nelson Murillo. En medio de los controles que adelantaba la policía de carreteras en la vía entre Calarcá, Quindío y Cajamarca, Tolima, detectaron un camión con un contenedor fuera de lo común. Al revisarlo, los uniformados encontraron más de 1 tonelada de marihuana en una doble pared. En el hecho, 2 personas fueron capturadas. Al respecto, el comandante de la policía en el Quindío, coronel Luis Atuesta. Un vehículo tipo tractocamión que tenía doble pared y allí, ocultos, encontramos 1.150 kilos de marihuana. En la misma vía nacional, en el kilómetro 15+300, entre Armenia e Ibagué, en el sector del peaje Las Américas, dentro de un bus, en la bodega, fue hallada una maleta con 40 paquetes de marihuana. Ahora las autoridades investigan para determinar a quién pertenece el alucinógeno incautado. La policía en el Quindío también confirmó que ya son más de 13 toneladas de alucinógenos incautadas este año en vías quindianas. La noticia internacional. En el mundo, Israel está bastante seguro de que los barcos de España e Italia en apoyo a la Flotilla de la Libertad, compuesta por activistas de varios países que llevan ayuda a la Franja de Gaza, no harán falta. Es decir, sobra ese acompañamiento. Esos barcos fueron o serán enviados para estar a una cierta distancia y en caso de rescate, y no tendrán misión de ataque, dijo el director general del Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel, Eden Bartal. En todo caso, Israel ha sido claro y no va a permitir entrar a los barcos de la flotilla en Gaza porque es una zona de combate activa. Por su parte, el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, aseguró ante la Asamblea General de las Naciones Unidas que Hamás no tendrá un papel que desempeñar en el gobierno de un Estado palestino. En su discurso, lamentó que la masacre que está viviendo Gaza quedará grabada en la historia como uno de los capítulos más trágicos del siglo XXI y pidió a Israel que deje de usar el hambre como un arma de guerra. En el terreno, más de 700.000 personas salieron de Ciudad de Gaza. Los bombardeos israelíes en las últimas horas dejan 80 muertos y las fuerzas de defensa de Israel, ya esto en el frente sur, atacó posiciones de los extremistas hutíes en Yemen a los rebeldes. El saldo parcial es de 2 muertos y más de 50 heridos. La noticia deportiva. La noticia deportiva llega desde la Federación Colombiana de Fútbol. La selección ya clasificada al Mundial 2026 aprovechará la fecha FIFA de noviembre con 2 amistosos en Estados Unidos. El primero será el viernes 15 de noviembre a las 7 de la noche frente a Nueva Zelanda en el Chase Stadium de Fort Lauderdale. Posteriormente, el martes 18 a las 8 de la noche enfrentará a Nigeria en el Citi Field de New York. Colombia viene de una victoria 3-0 ante Bolivia que aseguró el tercer lugar en las eliminatorias y hoy se ubica en el puesto 13 del ranking FIFA. Estos partidos serán claves para que el equipo de Néstor Lorenzo afine detalles, mida su nivel frente a rivales de otras confederaciones. Las principales tendencias en redes sociales. A esta hora es tendencia en redes sociales el anuncio del retiro de Don Omar, una de las figuras más influyentes del reggaetón. El cantante puertorriqueño de 47 años confirmó que pondrá fin a una carrera de 25 años, aunque su despedida no será inmediata, pues planea lanzar en 2026 un último álbum con éxitos y temas inéditos, seguido de una gira mundial para agradecer a sus seguidores y cerrar con broche de oro su trayectoria. Don Omar explicó que llegó el momento de pasar el batón, dando a entender que dará espacio a las nuevas generaciones de la música urbana. Aunque se alejará de los escenarios, aclaró que continuará produciendo y lanzando música, manteniendo vivo su legado en el género. Lea esta y más tendencias en blurradio.com.